Que este va a ser un momento muy bonito porque nos juntamos generaciones, como dice el compañero, de viejos, de jóvenes como yo y más jóvenes todavía, la generación de nuestros hijos, de nuestros sobrinos, que vivieron esa pasión de cada vez rescatar nuestra memoria. Y creo que a mí me da gusto que la familia de Ricardo, que se vienen integrando con tantas cosas, con tantos sentimientos reencontrados, lo que nos pasó a nosotros cuando llegamos 90, imagínate, a encontrarnos a un grupo de refugiados que ya venían desde años en el refugio. Nosotros allá en Chile hablábamos de los exiliados con plata. Ese era nuestra... Entonces imagínate que la vida se da vuelta y fuimos nosotros exiliados y nos dimos cuenta que la vida de ser exiliado, yo creo que es la más dura, porque vivimos en el aire. Bueno, y al final nos vamos forjando, lo que le decía a Ricardo, que él viene llegando, viene viviendo un fenómeno inmenso, y nosotros logramos insertarnos de 20 años cuando llegamos. Nos costó mucho también porque éramos los bomberos locos, siendo, oye, vienen con otra, vienen disparando con el dedo. Bueno, al final nosotros fuimos bien marginados en varias cosas, y eso que también mi compañero vivió, como tú dices, la época de los presos, que eran más solidariamente internacional conocidos, pero pasamos, como todo, el estar en la cárcel. Yo creo que es lo más terrible que le puede pasar a un hombre. Es mejor morir, tal vez, yo sé, yo digo que al final, como dice mi compañero, uno está preparado para morir, pero nunca para estar detrás de una reja, que te quiten tu libertad. Y como compañera, nosotros, gritando, luchando, tratamos de mostrar y sacar la libertad de nuestros compañeros con nosotros en la calle. Yo te digo, el fenómeno que se da cuando llegamos aquí, nos costó mucho que nos entendieran, porque es verdad, uno al final era un joven, tal vez rebelde, y decía, bueno, gritar o andar tirando papeles no es suficiente, hay que tomar la vida en otra forma, como fueron los compañeros que estamos aquí presentes. Pero yo le digo a Ricardo que es verdad que al final nosotros nos convertimos ahora en viejos, porque vamos recontando la historia de nuestros hijos y vivimos de un pasado, y tal vez él venga con otra imagen de lo que es la clandestinidad, estar clandestino, después ser reclandestino, y ahora vivir y insertarse en este mundo que es difícil. Y pienso que nosotros los que estamos aquí hemos logrado saber que estamos todos como un poco mal, porque igual vivimos siempre con un resentimiento, y creo que hay que abrir ese espacio que tenemos, tal vez aquí con un nudo, y gritar y decir, y aquí está el momento de decirnos las cosas y decir de que el exilio tiene que ayudarnos para nuestros hijos, porque igual tal vez este movimiento es pequeño, pero hay gente linda que yo conocí, como tú dices, con Perú en mí. Yo me encuentro a veces, no es tener una imagen de partido, no, yo creo que una imagen de hombre, de persona, porque tal vez en el mismo movimiento mío yo me encuentro más alejado porque esa persona no piensa como yo, pero el otro que está en el miro, que está ya, no sé, en la etiqueta, los gilets jaunes, como se puede decir, me representa más, porque la gente no es un partido, es el hombre que está dañado. Y yo creo que el amor que se refleja es la fuerza de seguir avanzando. Por ejemplo, lo que dice, cómo podemos tener un compañero hace 17 años que todavía pide el refugio y nosotros no hemos hecho nada. Como compañero no sabía que nosotros había sido una fuga que se volvió, y estábamos aquí, y dice, chuta, tú soy fuga, no tenía idea. Cosas que ni siquiera, recién se acaba de una semana saber que nosotros teníamos una historia, porque no nos conversamos, somos gente que estamos gritando y estamos todos en una nada, poniendo etiqueta aquí. Entonces es bonito lo que se está haciendo. Y yo le digo a Ricardo que lo que haya pasado, lo que pasó, yo pienso que todo es un espacio para adelante, y que la familia se sienta que esta es una nueva vida, y por los niños que tiene, conocerlo, vivir, y bueno, el espacio que se hace, y de vender el libro, yo creo que para mí es una buena coyuntura, porque se abrió la herida en Chile, se hizo un trabajo enorme, y que se tiene que seguir aquí por el compañero que está clandestino, y que se puede agarrar esto y seguir avanzando, y esperar
que de aquí se forme un avance importante, porque no solamente tenemos que estar aquí, como les decía, avanzar para otros, para Bélgica, para lugares, para denunciar esta desgracia del Estado, y todavía estar, porque todavía nosotros estamos exiliados en una cárcel de oro, pero no podemos salir a ninguna parte, porque igual todavía no tenemos claro nuestro problema político, y que no sabemos hasta cuándo se va a hacer, se va a dar la posibilidad jurídicamente de poder llegar a Chile tranquilo, y que mis hijos nos vean a los dos caminando tal vez en Santiago, ¿eh? Siempre estamos, entonces por lo mismo, por él, porque igual, ¿por qué tenemos que vivir todavía clandestinos o vivir exiliados con el derecho de no poder volver? Entonces hay que seguir denunciando para que por último no llegar con los pies para adelante para Chile, caminando, aunque sea con una muleta, pero caminar por nuestro Chile, luchamos tanto. ¿Ah? ¿Con qué derecho nos quitan eso? Tal vez nosotros sabemos todo, vendemos siempre la misma paja para todos, pero igual hay que seguir haciendo. Yo creo que no hay que callarse, y la camiseta política nadie nunca me la ha puesto, porque yo creo que el estar aquí no hay camiseta, hay hombres valiosos que para mí, donde los veo, me gusta lo que le decía a mi sobrina, que viene por primera vez para enfrentarse a esto, que la historia representaba a mi compañero querido, que le decimos el Che chileno. Cuando él está, me siento feliz, él me conoce, porque estamos en todas. O sea, tal vez huevo dura que diga, andamos por todos lados, pero es parte de nuestra revolución que hemos hecho aquí, porque nosotros al final seguimos haciendo la revolución, como sea. Así que le digo al compañero que quiero que como él, cómo lo podemos ayudar para que saque todo, porque igual él, yo creo que sigue clandestino, porque puede hablar con él, está como para adentro. Entonces yo ni siquiera conozco a sus hijos. La verdad es como que, no sé, yo pienso que yo soy gritona, yo siempre el cartel, todos me conocen, tal vez se llama dice mi vida, y me extraña a su forma, porque digo, yo traigo una cadena, va a decir, para tirar un poco la talla, traigo una cadenita aquí, porque igual lo veo así como un giro. Y yo pienso que es rico que el día, mira, sé que tenéis compadre aquí, tenía acá, y vamos a hacer, aunque tal vez es abrirle eso, que estamos aquí, que estamos por ti, y seguiremos luchando, no por ti, es por lo que significamos nosotros, por lo que hicimos, y que nadie tiene derecho a decirnos que somos terroristas. ¿Ah? Reconocer lo que aquí la Francia, gracias que nos dio el derecho a decir que somos revolucionarios, imagínate una Francia enorme. Así que eso, reconocimiento, y decir que aquí estamos, y que qué quieres hacer, y bueno, que sigamos. Pues. Tal vez, bueno, si se hizo una pregunta, a lo mejor tuvo que decir, no sé, pero no, para aprovechar la coyuntura. ¿Me escuchan hablar? ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta o tú vas a contestar la pregunta, Ricardo? ¿Vas a contestar la pregunta que se hizo anteriormente? ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, consulta o decir algo? Yo quería hacer una pregunta bien acotada respecto al libro. ¿Sí? Una pregunta súper acotada para acotar los tiempos. Si tú sientes que los personajes y las historias que no son, digamos, verídicas que tú contaste del libro, hacen que se aleje la historia de la realidad, o le pones solamente un par de ingredientes para poder adornar en alrededor de la historia, digamos, si se separa realmente eso. Sí, eso puedes contestar. Sí, no lo voy a contestar a él. Sí, yo no puedo hablar de es algo que he estado que lo pensé un poco en la cárcel, producto que, digo, esta diferencia de generaciones o de militantes encarcelados. Esa es en particular la pregunta, ¿no? O sea, sí. La diferencia entre diferentes... Tú hablaste que era diferente. Sí, diferente. Incluso también hay diferencia, creo yo, haciendo como una especie de balance más a largo plazo. También hay diferencia en la identidad o la construcción identitaria del militante según el periodo histórico que le correspondió o le tocó enfrentar la dictadura o el gobierno que haya sido.
Yo no puedo hablar, por ejemplo, de los presos políticos del Estadio Nacional, como digo, es la primera generación que creo que fue la más golpeada en sentido cultural, en sentido material, en sentido estratégico, porque ellos sí vivieron una derrota atroz, vivieron una derrota física, una derrota del cuerpo y del proyecto cultural económico que significaba la construcción del proyecto de la unidad popular. Yo no puedo hablar de ellos salvo pues no tengo mucho conocimiento. Hay que agregar también que va un poco más a lo que hablé de la narración o de los tipos de narraciones o los relatos que estamos acostumbrados como exmilitantes o militantes o izquierdistas o como nos denominemos, de cómo nosotros nos transmitíamos la historia o cómo se transmite o cómo es la constitución del relato histórico para la constitución de la memoria. Los más victimizados de este proceso de guerra contra la dictadura, que ellos mismos la comenzaron, los protagonistas de la Unidad Popular, su forma de narración fue oral. O sea, en ese tiempo no existían los medios suficientes ni las condiciones como para que editar las historias. Entonces muchas de esas historias se fueron perdiendo en la construcción del proceso de la memoria. El proceso de la memoria es una situación y un hecho que todavía no ha sucedido, no existe, salvo compensaciones, no sé, morales, simbólicas, económicas, en algún caso, del proceso de la dictadura y lo que ha conllevado hasta el día de hoy. Entonces yo no tengo una experiencia directa experiencial fundamentalmente, como para poder referirme a cómo fue la vida de esos prisioneros políticos, de ese segmento de la historia de la prisión política en Chile. Puedo hablar de la segunda, en términos de que tuve amigos presos y yo creo que ya con un poco más de... Cuando fue el golpe de Estado yo tenía 4 años. Yo el único recuerdo es que fueron a buscar a mi padre, fue una tanqueta de carabineros a buscarlo a mi casa, fueron los soldados. Pero yo tengo un recuerdo muy patente del día del golpe. Yo vivía cerca de la casa de Salvador Allende, de Tomás Moro. Ahí vivíamos, yo viví hace 15 años. Fueron los Hawker Hunter que fueron primero a bombardear Tomás Moro y luego fueron a bombardear La Moneda, pero yo los vi pasar por el patio, todavía tengo el recuerdo. Yo creo que ese tipo de hechos son los que yo puedo articular en algún tipo de relato simbólico, más que nada, porque no tengo conocimientos experienciales de los prisioneros de la época. Y tuve acceso a los segundos, ya de enfrentamiento armado en contra de la dictadura, porque yo tengo 2 hermanas mayores, entonces ellas nunca fueron del lado más radical de la izquierda, pero sí eran militantes comunistas, muy comprometidas, pero tenían amigos de sus propias generaciones que estaban prisioneros, ya eran parte de la prisión política. Entonces yo ya empecé a tener una relación más directa con ese fenómeno. Y luego a una intermedia generación, que fue con los compañeros que yo ingresé al frente, que ingresé con 2, los 2 por lo menos sí pasaron por la cárcel también, pero están vivos. Yo tenía 17 años, mi mejor amigo tenía 18, 19 y el otro tenía 17. Entonces fuimos los mismos que ingresamos el mismo año al Frente Patriótico. Ellos alcanzaron a durar 1 año en servicio activo y se fueron a la cárcel. Estuvieron en la cárcel pública y en la penitenciaría. Entonces ahí me tocó ya, porque los fui a visitar permanentemente, nunca los abandoné, ya me tocó ver y tener una experiencia más cercana con el fenómeno de la prisión política. Y el tercer, o casi cuarta experiencia, esa ya la viví en carne propia. La diferencia, en términos concretos, es que, bueno, la primera no puedo decir mucho, creo que fueron muy victimizados, con todas las consecuencias que eso significa. No hubo una organización que en ese tiempo estaba la desbandada de todo el mundo.
la otra generación era una generación que era muy militante, o sea, pero militante hasta la muerte. Entonces eran todos muy disciplinados, tenían una relación con la mística, entendiendo que la mística es un fenómeno a cualquier ser humano. La mística es, yo por lo menos lo entiendo como una relación, o no es nuestra relación particular con aquello que la razón propia no puede dar explicación. Entonces acudimos a otro tipo de elementos que están fuera del razonamiento normal y que lo consideramos como mística. En ese tiempo la mística era casi un baluarte organizacional. Entonces la mística era comprendida como el respeto a los símbolos, era entendida como el respeto a la bandera. A mí me dio mucha risa cuando yo ingresé al frente que tenía un himno, una especie de canción nacional, o sea que a mí me causó un poco de escozor. Y la última, que fue con la cual yo conviví durante 5 años, tiene que ver un poco con este fenómeno del nihilismo, creo yo. Era una generación de prisioneros políticos bastante, no indisciplinada, éramos más bien, muy comprometidos, pero con un accionar físico. Yo creo que fue una de las generaciones más radicalizadas desde el punto de vista del pensamiento, como desde el punto de vista de la osadía, de alguna forma. Creo que era, no sé, puedo ser un poco injusto también con mis apreciaciones, que son mis apreciaciones personales, pueden ser discutidas también. Es lo que yo califico, o lo que a mí me dio por pensar en algún momento, yo creo que fue la que más daño le hizo al Estado como fenómeno de poder. O sea, la que tuvo menos consideración en contra del poder. Fuimos hasta las últimas consecuencias, pasara lo que pasara, sucediera lo que sucediera, y fue esa generación. En tiempos de dictadura fueron muy pocas las fugas. De Sergio Puigdemont, una de ellas, que fueron creo que cuatro o 5 prisioneros que se fueron. Pero no sé, yo creo que existió muchísimo osadía en la última generación. Mucha osadía en contraposición de nulo apoyo organizacional, casi cero solidaridad en torno al fenómeno de la prisión política. Estábamos muy solos en general, como éramos casi los últimos combatientes de algo. Éramos juzgados, éramos puesta en duda nuestra capacidad. La verdad estábamos, bueno, no lo digo en términos de lástima o de una especie de alegato o llanto, ¿no? Pero no tuvimos el mismo apoyo que tuvieron la mayoría de los prisioneros políticos por las propias condiciones históricas del desenvolvimiento de la dictadura. A nosotros nadie nos pegaba nada, éramos como los hijos tontos, o sea, nos hicieron a un lado a la mayoría de nosotros. El movimiento juvenil Lautaro adquirió preponderancia porque se volvieron locos haciendo cosas en esos años, pero también porque en el frente ya quedábamos como 3 o 4, no quedábamos más que eso. Entonces la mayoría de los presos de mi generación eran prisioneros del movimiento juvenil Lautaro, o sea, estaba todo el movimiento juvenil Lautaro preso. Del frente en aquellos años no alcanzábamos a ser ni 15, 16 con suerte, no éramos muchos. Y te digo, esta diferencia de construcción del proceso identitario de los militantes en particular. No estoy haciendo no digo que una sea mejor, cada una cumplió su papel específico en la construcción de la identidad y la cultura de la izquierda armada. Eso es como más grandes rasgos. Digo, podemos estar hablando horas de esto. Un consejo. Encantado.
Me encanta, una talla. No, te escucho hablar con mucha desenvoltura acerca de tu libro y tu relación con las editoriales y tu acto que tú has hecho de que eso vaya o fuera en una primera instancia a ayudar, punto final, algo así dijiste, ¿no? Sí. Ya, el punto final ya no existe. Lo interesante es que piense de tus hijos, te lo digo en tanto que autor, recupera tus derechos. No, sí, ya lo Ya, recupera tus derechos, porque eso es muy importante. O sea, toda la parte política, toda la acción política de dar el derecho de autor, yo lo he practicado muchas veces y se hace. Pero después hay que recuperarlo, porque Sí. si no hay otros que aprovechan. Nada más. No sé, ahora que me volví a llamar como me llamaba antes. Ya. Porque era Chapulín Colorado. ¿Alguien más quiere hacer alguna consulta, una pregunta al respecto? No sé. ¿Hay otra pregunta? Sí. A ver. Ay, le tengo los primeros. Sí, perfecto. Sí. No, Sí, oye, que me responda usted. ¿Hay una pregunta? ¿Era una pregunta? No, era una acotación. Una acotación. Pero, dale, No, si era para no, darles en general, bueno, a ti en particular también las gracias por tus palabras, por el apoyo. La verdad, cuando yo leí Prisionero, producto de todo lo que le contestaba un poco a él, de esta soledad ideológica, política, porque estábamos con nuestros mismos compañeros, pero sí fue un tiempo difícil, de la gente no entendía hasta el día de hoy, porque las acciones y los hechos que marcan la historia, en este caso de la historia de Chile, su comprensión o su digestión son de por lo menos 10, 15 o 20 años, como para que se empiecen a entender, o para que empiecen a tener el lugar correcto en el discurso de la rearticulación de la narración histórica, porque antes porque nos decían terroristas, entonces era así, de esa forma. Entonces este proceso, esta situación de volver otra vez al mundo, entre comillas, real, yo cuando llegamos acá a Francia a entregarnos, que fue un acto terrible, la primera vez que me entregaba en mi vida, yo jamás se me ocurrió, jamás se me pasó por la cabeza que iba a existir un nivel de apoyo y de solidaridad de cómo se articuló tanto en Chile como acá en Francia y en algunos otros lugares. Sorprendidísimo. No, jamás me lo esperé. O sea, a mí el abogado me pregunta, ¿hay alguien que te apoye? Y me dice en un momento. Yo, nadie. Todavía yo no salía o no salíamos a la luz pública, a mí no me habían detenido todavía aquí por la orden de detención de los lindos chilenos. Entonces, obviamente es un fenómeno, o fue un fenómeno de mucha sorpresa, pero eso también se articula y se relaciona con esto lo que te decía, con la digestión de los sucesos que marcaron la historia contemporánea de Chile. Porque antes éramos unos hijos de la bla bla y luego nos convertimos en otra cosa, raramente, y entre medio pasaron 20 y tantos años donde nadie dijo nada, no hablamos. Entonces es todo un revuelo. Pero bueno, a mí en particular me sorprendió muchísimo, muchísimo, lo cual también estoy muy agradecido, porque lo fundamental fue justamente este trabajo solidario, independiente de las cosas técnicas y materiales, fue poner en escena un núcleo de ideas que tenía que ver con desarticular la mitología de la democracia chilena, el mito de la democracia chilena. O hasta qué momento comenzaron a ejercer realmente en Chile prácticas democráticas. Y quedó articulado un discurso como que en el 2007 recién comienza a haber aquí, 2007. Entonces todo el mundo, todo el planeta dijo en el 88 se acabó la dictadura, y no fue cierto. La dictadura continuó, se cambió ropa,
Nosotros entregaron de alguna forma política para no quedar fuera de la fiesta. Pero formalmente es el 2007. Entonces fue de gran sorpresa. Lo otro que también me hubiera gustado decir, o lo que me gustaría decirte a ti en particular, es sobre el exilio. Yo no me siento exiliado. No siento esa melancolía del exiliado. No siento esa tristeza entre comillas, del desterrado. Del no poder volver. Yo, si pudiera volver a Chile, no volvería. Así directamente. O sea, me dicen, no, a ti en Chile no te, nunca más te van a meter en la cárcel, nadie te va a hacer nada, te van a tratar como cualquier otra persona. No, yo no puedo. Entonces, para mí, el destierro no es tal. Para mí, no tengo ese, no he vivido nunca. Yo me fui encantado de Chile, salí feliz de haberme ido. Más en un helicóptero. Que volando. Sí, no, pero salí de helicóptero de Chile. Yo creo que eso respondemos, como decía un poco con lo de las generaciones, respondemos a fenómenos distintos. Y esto sin sacar del plano que todos respondemos al mismo fenómeno, pero lo enfrentamos de formas diferentes. No sé si... Claro. Y yo era así antes de la clandestinidad también. Calladito. Sí. Gracias. Sí, no, los personajes o la parte, entre comillas, más de ficción del relato en general, también tienen que ver con personajes reales. En el frente existió un personaje muy simbólico, que era Mauricio Arenas Becas, que le decían el Lobo. Fue un personaje de mucho peso. Por su arrojo, por su valentía, se convirtió en una especie de ícono del valor y la resistencia. Entonces, incluso la parte más narrativa ficcional del relato tiene que ver con una historia determinada de personajes reales, porque el lobo aparece como una especie de figura que vuelve desde la muerte, ¿no? Que vuelve desde la muerte, desde el relato de aquel que no pudo. El lobo murió en condiciones muy tristes. Murió solo en la sala de espera de un hospital de baja clase de Buenos Aires. Murió en completa soledad, murió en una banca, sentado. Ahí murió el lobo. Entonces fue una muerte fue bastante triste para todos nosotros haber perdido al lobo en aquel tiempo, porque era de los pocos que quedábamos en aquel tiempo. Quedábamos muy poquitos en actividades. Entonces, incluso los más ficcionados tienen que ver con el desarrollo de la historia, porque tiene que ver también, o por qué fueron creados, justamente como para salir de la tradición, o sea, subvertirnos nosotros mismos incluso con nuestro propio relato, con nuestra propia narración de nuestra propia historia. Pero los hechos reales, o sea, los hechos como más, los concretos de la fuga, son tal y como sucedieron. Se guardaron nombres para defender a los inocentes. Nada más. Y bueno, ya. Sí, un agradecimiento por estar aquí. Gracias. No. Vamos a hacer la pausa musical y bueno, recordarles por la compra del libro y saber que los beneficios de la venta van para cubrir los gastos de la defensa. También tenemos una tómbola, así que pueden comprar los números. Es a
250. 250. El numerito, así que pueden reservar su numerito. Y pasamos a la música con Pablo. Pablo, ¿tú empiezas? No, Gonzalo.